Ambiciosos en la mecánica, cuestión de supervivencia en el chasis. De un chasis verde, por cierto. Tendremos que acostumbrarnos mucho a este Ferrari de 2021, está claro, pero lo más importante no son las anécdotas, no es la decoración, sino esto. Esto que estáis viendo en imagen, el motor de 2021, que es una verdadera pasada, porque han trabajado muchísimo en él, porque desde el primer día hemos conocido mucha información, como por ejemplo esa culata de cilindro súper rápida, que pensaban estrenar en 2022, que la congelación de motores les obliga a estrenar este año para conseguir una mejor atomización del combustible y una mayor presión en la cámara de combustión, cerca del límite de 500 bares. También un nuevo diseño de la corona del pistón y conductos de admisión en el árbol de levas, nuevas aleaciones para que la fiabilidad no sea un problema y más espacio en la tapa motor para que tuberías y colectores no estén tan concentrados en un espacio tan pequeño. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante en este motor es que 7 años después, ojo, 7 años después, copian a Mercedes. Separan turbo y compresor, ese turbo en el que decía Enrico Gualtieri en la presentación, que tantísimo han trabajado, precisamente buscando recuperar más gases de escape, que sea esa recuperación mucho más eficiente para todo lo que es el turbo. Ese turbo lo colocan en el interior de la cúpula de aspiración y reposicionan el intercooler. También prescinden de las habituales trompas de admisión de longitud variable. Eso es lo que importa, este motor que va a suponer una ganancia de casi 40 caballos para Ferrari, que no es cualquier cosa, que está claro que el resto también trabaja, que no están dormidos en Mercedes, en Renault, en Honda también, pero al final Ferrari es quien tenía más margen de mejora y no podemos olvidar una cosa, que Ferrari, al final, precisamente en esos años en los que tuvo problemas, temporada 2009, temporada 2014 que no consiguieron ninguna victoria, su capacidad de reacción al año siguiente fue importante. O sea, eso no lo vemos en otros equipos, ¿no? En 2010 Ferrari ya ganaba carreras, en 2015 también consiguió 3 victorias con Sebastian Vettel. ¿Será posible conseguir victorias este año? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sabiendo que el coche apuesta mucho por la parte mecánica, o sea, saben que apenas pueden cambiar cosillas en cuanto a chasis, que al final no les compensa porque es un chasis para un año, pero la mecánica sí es mirando al futuro, sí es a largo plazo y por eso lo apuestan todo a cambiar el motor, un motor que ya sabíamos, gracias a Mika Salo, ¿no? A su rajada, a lo que dijo de que, bueno, que ya este año no iban a tener el castigo de la FIA, que les iban a permitir usar más flujo de combustible. Bueno, esa revelación de la que luego se retractó Mika Salo, por cierto, al final nos ayudó a entender mucho mejor que este año sí, que este año Ferrari va a tener motor, que va a ser mucho más fuerte en circuitos con largas rectas, pero no solo eso, sino también que la apuesta mecánica, por ejemplo, viene acompañada también de una nueva caja de cambios en la que gastan 2 tokens y que, bueno, pues al final va todo en esa misma dirección y no tanto en cuanto a un chasis que sabemos que está muy limitado y que lo vimos el año pasado, poco se podía hacer, poco se podía trabajar ya en ese chasis que veis en imagen, en este stickering, ¿no? Habitual de Ferrari que siempre nos muestran, ya sea en vídeo, ya sea en estas fotos. Bueno, a ver, a simple vista hay que comentarlo, la decoración, que sé que os llama a todos mucho la atención. He leído muchas cosas por Twitter, ¿no? Diciendo gente, bueno, es que este es el Ferrari más feo de la historia, pero ¿cómo se les ocurre pintarlo de verde, al menos ese capó motor? Claro, le preguntaban a Carlos Sainz y él decía, si es que yo me he enterado de esto hace una semana, o sea, ha sido un cambio de última hora que no nos habían avisado, de repente lo vemos así verde y es impactante. Bueno, pues representa un poco lo que es este 2021 para Ferrari, ¿no? No vas a tener grandes cambios, es un año de transición, bueno, pues hay que cambiar algo, pequeños tintes, pequeñas pinceladas, toques, que al final pues vienen a decir bastante poco, ¿no? Pero bueno, a mí quizás no me molesta tanto ese verde que ya os digo, no viene a cuento, sino precisamente esto, porque nos habían comentado que este Ferrari tendría bastantes tonos de rojo, diferentes tonos, ¿no? Claro, no me esperaba este deslavado en la parte final, ¿no? Casi como recordándonos al rojo Borgoña, ¿verdad? De la pasada temporada, ese Gran Premio 1000, pero no solo lo vemos en el color, sino también, por ejemplo, en el estilo. Los dorsales también son, yo creo que de ese Gran Premio. No sé, ¿qué queréis que os diga? A mí la decoración, no sé si soy tan atrevido como para decir que es el Ferrari más feo de la historia, ¿vale?
pero no sé, a mí personalmente tampoco me gusta. O sea, no sé qué han pretendido hacer, pero sí que es disruptivo, al menos la parte del el color verde, ¿no? Pero bueno, creo que no va a mayores esto, ¿no? Y tenemos, perdón por hacer este paréntesis, pero es que al final tanta gente ha comentado lo del color que yo creo que era inevitable hablar un poco de la decoración, aunque sea por encima, pero lo más importante es de lo que vamos a hablar ahora, que tiene tela, ¿no? Porque vamos a ir esta vez de atrás adelante, ¿no? Siempre lo hacemos al revés, siempre empezamos por el morro y terminamos atrás. Vamos a empezar hablando precisamente donde lo habíamos dejado, en lo que es el motor, caja de cambio, recordamos, 2 tokens que se gastan en toda esa trasera revisada, más evolucionada, que pretenden que tenga un comportamiento mucho más predecible. Recordamos lo que sufrió el año pasado Sebastian Vettel con la parte trasera del coche. Y es muy importante, por ejemplo, precisamente esa suspensión trasera nueva, que vemos cómo la horquilla trasera inferior se conecta con la estructura de choque. Esa solución en los trapecios traseros tipo Mercedes, tipo Red Bull, que veis que hemos comentado en otros vídeos. Es al final, pues, no sé, algo muy representativo, ¿no? Muy sintomático porque demuestra que Ferrari ha trabajado muchísimo en esa parte trasera y que al final pues es la mecánica lo que más les preocupa. Vemos estas imágenes buscando también con esas suspensiones un poco asemejarse a ese efecto que comentábamos en el vídeo de Mercedes, ¿no? De efecto de doble difusor, de las suspensiones traseras, tan comentado. Pero tenemos que continuar con la parte central del coche, una parte central que a mí me ha llamado mucho la atención principalmente por esto que veis en imagen. Esa nueva tapa motor más baja que explotará más la aleta de tiburón, que ahora veremos cómo es mucho más pronunciada, pero lo que llama la atención es ese nuevo airbox. ¿Veis cómo el airbox, que habitualmente tenía esa forma de A, ahora tiene esas aberturas laterales para que el aire pase también por ahí, ya que se ha bajado un poco ese capo motor, pues intentan aprovechar más lo que es a nivel oval, ¿no? La entrada del aire para refrigerar ese motor, que al final tiene ese cometido tan importante como es refrigerar esa pedazo unidad de potencia que estrenan este año. Pero sobre todo, a mí lo que más me ha llamado la atención de la parte central es cómo han trabajado en los pontones. No es algo nuevo porque lo hemos visto en otros equipos, pero veis esas formas, ¿no? Ese efecto downwash, ¿no? Aguas abajo, cómo cae esa rampa, lo vemos aquí, también, bueno, por supuesto, en esta imagen lateral se ve perfectamente, ¿no? Esa rampa en el pontón, esa línea, ese estilo, al final tiene como objetivo llevar el aire de forma más eficiente por el lateral hacia el difusor, y yo creo que es, pues bueno, también importante cómo han trabajado esta zona, al igual que han hecho el resto, porque ya digo que en este aspecto nadie se ha quedado parado. Pero bueno, como os decía antes, la zona del capó motor es interesante cómo lo han resuelto, ¿no? Precisamente lo que buscan es tener más ala, más aleta de tiburón, y aquí vemos cómo hay un cambio, un desnivel muy importante de la zona que es, pues lo puramente dicho, el capó motor, con esa aleta, ¿no? Esa diferencia clara en este coche ahí, que es el de Carlos Sainz, como vemos, ¿no? Carlos, que al final pues emprende esta andadura que desde luego que tiene que estar con una ilusión que no cabe en sí mismo, ¿no? Con este coche llamativo, cuanto menos, pero bueno, al final es su primer Ferrari, ¿no? Y tu primer Ferrari siempre es especial, que se lo digan a Fernando por aquel año 2010, ¿no? Aquí vemos, ¿no? También un poco más imágenes de esa caída del pontón, esas líneas, esa estilización, ¿no? De todo lo que es el chasis llevado a su máxima expresión. El próximo año veremos cosas totalmente diferentes, pero este año, pues bueno, es el final de una generación ya de estos coches y vemos cómo están más trabajados que nunca. Parte frontal. Vale, aquí sí que nos tenemos que detener y hablar largo y tendido, porque esto requiere muchos comentarios. A ver, lo primero, la inspiración Alfa Romeo. Es innegable, lo veis ahí en esos aletines superiores, ¿no? Esos cuernos tan llamativos, pues al final lo que hacen es copiar algo que ya habíamos visto en el caso de Alfa Romeo. Lo vais a ver aquí. ¿Veis cómo tienen esos aletines, ¿no? Que son hasta 4 flaps. Y en el caso de Ferrari, pues también precisamente, ¿no? 4 a cada lado, y que al final, pues precisamente buscan también redirigir ese aire a la zona de las tomas de aire laterales, de los sidepods. Entonces, bueno, pues es un poco lo que ellos han buscado. Sabían que no podían cambiar el morro porque les iba a costar 2 tokens que no tenían porque ya los empleaban en la caja de cambios,
¿qué han hecho? Pues intentar optimizar al máximo un modelo obsoleto, porque es el modelo old school, vieja escuela, ya de los años 2016, 17, a partir ya de los últimos años de la pasada década se empezó a apostar por un morro mucho más estrecho. Ellos, si hubieran podido, claro que habrían copiado el diseño años más tarde, ¿no? Pero el diseño de Mercedes, el diseño de McLaren, ese morro mucho más estrecho, lo habrían hecho, por supuesto, pese a que solo fuera para este año de transición, pero es que no podían. Y claro, teniendo que mantener esa estructura de impacto frontal, no puedes hacer un nuevo crash test, no puedes homologarla, tienes que al final, pues simplemente mantener la estructura de impacto, porque hay algo muy claro, y es que es exactamente la misma, o sea, aunque la veáis un poco diferente, es exactamente la misma. Esta es la de la pasada temporada, el año 2020, y esta es la de este año. O sea, la estructura de impacto, ya digo, no ha cambiado nada, simplemente cambia la carrocería, lo que es esos elementos aerodinámicos que sí que buscan que sean mucho más beneficiosos para que les ayude un poco, pero al final es muy complicado. O sea, es un concepto que realmente, a ver, a mí me gustaría poner un ejemplo para que lo entendáis. Tú quieres hacerte un zumo de naranja en 5 segundos, para eso necesitas un exprimidor eléctrico, ¿no? Pero imagínate que solo tienes un exprimidor manual, que es algo muy anticuado, muy obsoleto, que utilizaban nuestras abuelas para hacernos el zumo. Pues ¿qué haces? Seguramente se te ocurra optimizarlo, ponerle unas cuchillas más afiladas, ¿no? Para hacerte el zumo más rápido, exprimir la naranja mejor, pero lo que mejor te va a exprimir la naranja es un exprimidor eléctrico, está claro. Pues es un poco lo que hace Ferrari. Claro que les gustaría tener un morro como el de Mercedes, como el de McLaren, mucho más estrecho, pero no pudiendo hacer eso, pues lo que les queda es intentar llevar al extremo y, por cierto, coger bastante inspiración, como he dicho, de Alfa Romeo para pues traernos este morro que al final, pues como veis, intenta ser lo más imaginativo posible, ¿no? Con esas también entradas en los laterales que aquí vemos muy bien, esos pilones que al final también la nariz central ahí lo que hace es dificultar mucho la entrada de aire por esa capa, que al final también es algo parecido a lo que proponía Sauber ya hace algunos años, ¿no? Que la mayor cantidad de aire puede pasar por debajo de la capa, pero en definitiva este es el Ferrari. O sea, esto es lo que han traído para este año, un coche que no les va a permitir optar a grandes resultados. El año pasado hacían podios, ¿por qué no este? Vale, eso estoy de acuerdo. Pero eso que dicen de ser, por ejemplo, tercer clasificado del Mundial, imposible, ¿no? Estando Aston Martin, sobre todo como está, pero también, por supuesto, McLaren, va a ser muy difícil para ellos. Y la duda que tengo es si podrán, aquí vemos también un detalle de las suspensiones, ¿no? Delanteras, cómo buscan que sean tan aerodinámicas. La duda que tengo es si podrán conseguir alguna victoria, que eso, bueno, pues al final no es descabellado, van a estar mejor que el año pasado, que fueron sextos clasificados del Mundial, pues ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que este año no serán quintos o cuartos? Va a ser complicado, pero con esta pareja de pilotos, que no son mancos, está claro que son Carlos Sainz y Charles Leclerc, van a intentar hacer todo lo posible por extraer los mejores resultados, está claro. No va a ser nada fácil, insisto, va a ser un año duro, un año de transición para Ferrari, pensando más en el futuro, en lo que viene, pero yo estoy convencido de que vamos a ver grandes premios muy interesantes para ellos, ¿no? Insisto, circuitos de motor, Ferrari va a ir bien, Ferrari va a ser fuerte, va a ser poderoso. En circuitos de chasis, por contra, van a sufrir, lo van a pasar muy mal, porque no tienen ese poder aerodinámico que sí tienen otros. Su línea de evolución, yo creo que en 2019 ya se quedó estancada, ya quedó muy limitada, mientras otros pudieron encontrar una línea de desarrollo mucho más efectiva, ¿no? No pueden competir con esas mismas condiciones, está claro, pero sí que insisto, en circuitos, por ejemplo, de motor, van a defenderse mucho más, tienen pareja de pilotos, este año sí, dos pilotos muy fuertes, en muy buen estado de forma para ello, así que yo os pregunto ya para terminar eso que os decía antes, ¿no? Que al final para mí es pues mi mayor obsesión, pensar en si Ferrari va a volver a las victorias este año, insisto, podios casi que lo doy por hecho porque en un mundial ya sabemos es muy largo, el más largo de la historia, hay de todo. Pero, ¿y victorias?